Mire, señora ministra, desde que hace 2 semanas el presidente Feijóo anunció que las comunidades autónomas del PP se ponen a trabajar para unificar criterios y hacer un EBAU común, les hemos escuchado decir a ustedes de todo. Así que una de dos, o no han leído y escuchado nuestra propuesta y mienten, o la han leído y escuchado y no la han comprendido. Lo cual me preocupa, porque quiere decir que el refuerzo en comprensión lectora no tiene que llegar solo a los colegios de España, sino también a su ministerio. Ambas opciones son preocupantes, señora ministra. Mire, han dado argumentos de todo tipo. Han utilizado argumentos fakes, como que queremos tener un superprofesor para corregir todo. Han tenido el argumento cínico, el que dice que invadimos competencias. El mediocre, que es ese que dice que como nosotros no lo hicimos, que ahora no se puede hacer. Hombre, lo peligroso sería hacer y decir lo contrario, ¿no? Que es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con la amnistía. Tenemos también el argumento, el original, que se le ha hecho una compañera suya de gobierno, una ministra en esta Cámara hace unas semanas, que decía, atención a todos, que proponer un EBAU común es franquista. Premio, ministra, el EBAU común es facha. En su sectarismo han llegado a la conclusión de que una selectividad común para todos los jóvenes españoles es fascismo. Si no fuesen ustedes un gobierno tan peligroso, resultarían hasta cómico, señora ministra. Pero mire, el argumento que más me ha sorprendido es el que ha dado usted y ha traído hoy aquí, que es que este EBAU común no tiene un encaje legal. Alegará usted a una sentencia del Tribunal Constitucional que, por cierto, se la debe leer entera, porque yo creo que no la ha leído o no la ha comprendido. Y, por tanto, señora ministra, quiero recordarle que ilegal no es un EBAU común. Ilegal es incumplir las sentencias que garantizan la enseñanza en castellano en Cataluña. Ilegal es robar dinero público para subvertir el orden constitucional.